lamentablemente los tiempos no se dan. Y les pido perdón, ¿saben por qué? Porque en ocasiones como hoy, muy especiales, el Señor me dice, dales de mi amor a mi pueblo. Y yo quisiera abrazarlos a todos. Sé que estoy muy limitado para transmitirles el amor de Dios. Pero si ustedes entendieran, comprendieran cómo los ama Dios, cómo nos ama Dios, en verdad llorarían por la experiencia de su amor, hermanitos. Yo los animo a que abran un poquito más su corazón, que le pidan a Él que abra su entendimiento para poder ser más sensibles a esa expresión del grande amor que tiene Él para ustedes. Yo muy seguido les hablo del amor de Dios, porque Él siempre ha tenido a bien mostrarme su amor. El mensaje de Dios para esta iglesia es la palabra para alabarnos y como testimonio en la vida del cristiano. Vayan abriendo su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, voy a leer para ustedes del 6 al 12. El testimonio del Espíritu Santo, hay un enunciado ahí. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque Él es el Espíritu, el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Amoroso Padre, sabemos perfectamente que tú quieres mucho de nosotros, y por eso la palabra que tú quieres que nos lave, porque tú quieres, amoroso Dios, santificarnos por medio de tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El mensaje de Abba Padre es entender que la palabra, esto es el Verbo que es Cristo, está verdaderamente morando dentro de nosotros, haciendo el efecto de lavar nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que sepamos sin temor a duda que efectivamente el Padre testifica de nosotros que tenemos la vida de que es Cristo en nosotros. Como dice el apóstol Juan en el versículo 8 que acabamos de leer, y que dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.
Lamentablemente, por falta de tiempo, hermanitos, no podré tratar todo el tema en relación al agua, pero al espíritu y a la sangre. Por tal motivo solamente trataré el tema del testimonio del agua en la tierra. Para Adonai Elohim, en la creación del universo, la tierra y el mismo hombre, el agua y el fuego tienen una importancia insuperable. Cuando el Eterno creó el universo, utilizó dos elementos fundamentales: agua y fuego. Así también con la tierra, aunque parezca increíble, algunos científicos concuerdan que la formación de la tierra también fue así. Ahora veamos un poquito, voy a tratar de hacer un poquito de historia en cuanto a cómo está constituida la tierra. Tiene mucho que ver el fuego. Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la tierra en 5 partes, aunque hay más partes, pero vamos a tratar de hacerlo así. Atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de más de 1100 kilómetros y esta cubierta gaseosa tiene agua. En la atmósfera existen cantidades inmensas de agua en sus 3 formas, esto es, sólida, gaseosa y líquida. Hidrosfera se compone principalmente de océanos, pero en el sentido estricto también la comprenden toda la superficie acuática del mundo, como mares, interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. Esto es, el 71% de la tierra es agua. La litosfera, compuesta sobre todo por la corteza terrestre, la que vemos, se extiende hasta 100 kilómetros de profundidad. Manto, se extiende desde la base de la corteza terrestre hasta una profundidad de unos 2.900 kilómetros aproximadamente, que la componen varias capas concéntricas. El núcleo o centro de la Tierra tiene una capa exterior de unos 2.225 kilómetros aproximadamente de grosor. Las temperaturas del núcleo interior pueden llegar a los 6.650 grados centígrados. El núcleo interno irradia continuamente un calor intenso hacia afuera a través de las diversas capas concéntricas que forman la posición sólida del planeta. La fuente de este calor es la energía liberada por la desintegración del uranio y otros elementos radiactivos. Las corrientes de convección, o sea, transporte o desplazamiento de calor, dentro del manto trasladan la mayor parte de la energía térmica de la Tierra hasta la superficie. Usted lo sabe, por volcanes y grietas que se abren, ahí emana ese calor. El agua en el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua. Por ejemplo, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones se componen en un 90% de agua. Las células de nuestro cuerpo contienen agua. La palabra del Omnipotente dice en relación al agua y el fuego, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres.
Y también, como usted sabe, hermanito, las manifestaciones del fuego de Dios siempre han estado presentes en todos los momentos de la Biblia y que usted los puede leer en su casa. Para Dios el agua tiene varios significados. El agua como parte en su creación, como lo acabamos de mencionar con anterioridad. El agua como tal para beber, para bañarse y usos diversos de limpieza. El agua como la palabra y ser comida para el hombre. El agua como bebida espiritual para el hombre. Esos dos conceptos que acabo de decir, hermano, probablemente no sé cuándo los tenga yo que predicar. ¿Por qué la palabra se debe de comer y por qué la palabra se debe de beber? Digo, ay, Dios mío. Pero hay un salmo que habla bellísimamente y que tiene un porqué, hermanito, mencionan estos términos que les acabo de mencionar. El agua como señal de bautismo, muerte a su pasado y resurrección a una nueva vida del hombre. El agua como limpieza, purificación y señal de santidad del hombre delante de Dios. Este último punto que acabo de mencionarles es en relación a la prédica. El agua como testimonio en el principio con Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El Creador hizo nacer plantas y árboles frutales en Edén, formando al hombre, pero hizo algo muy especial en relación al tema del agua. Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 10. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Esta agua, hermanito hermoso, que nacía de este río, era muy especial. ¿Para qué? Tanto para Edén como también para el hombre que la bebiera, esto es Adán y Eva, porque era una fuente de agua viva, no era cualquier agua, era un agua viva. Se menciona en la Biblia que Jehová se declara que Él es el manantial de vida. Esa agua es la que necesitamos tomar para que, ahorita lo vamos a ver. Jeremías capítulo 17, versículo 3. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se separan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Eso es lo que es Dios. Cuando el hombre, los siervos, la iglesia, anhelan y beben de esta agua viva, el amoroso dice de nosotros, leamos lo que dice Dios. Cantares capítulo 4 versículos 11 al 15. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres tú, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada.
Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo, azafrán, caña aromática, canela con todos los árboles de incienso, mirra, óleos con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Qué hermosas palabras de Dios en relación a Adán y Eva, pero también en relación al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso debe de suceder en usted para que Dios huela, vea y se exprese Dios de usted. Que ojalá la palabra de hoy le haga reflexionar, y como dice en el Nuevo Testamento, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, acabamos de leer Génesis, acabamos de leer Cantares, ahora viene el Nuevo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua viva, ¿quién crees? Que es Jesucristo, hermanito. Jesucristo tiene que venir adentro de nosotros, beber de esa agua para que de nuestro interior empiecen a correr esos ríos de agua viva. Y empecemos a florecer, empecemos a oler a eso agradable como acabamos de leer en Cantares, hermanito. Ojalá y Dios le permita a usted, hermanito, beber esa agua viva y de su interior empiece a fluir esa agua viva para que el Señor empiece a olerlo a usted. Ay, amada mía, qué hermoso hueles. El agua como testimonio de limpieza. En Génesis leemos que Adán y Eva pecaron porque desobedecieron a Dios y que fue necesario la intervención amorosa para restaurar la comunicación con el hombre, vistiéndolos con túnicas de animales sacrificados en sustitución de ellos. Así los justificó y determinó por su conducta de desobediencia a expulsarlos del paraíso. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fueron tomados. Sacar, poner fuera del lugar donde estaban rodeados por Edén y su presencia. ¿Cómo podemos imaginarnos que Adán y Eva reaccionaron? Acabamos de leer que Cantar y Génesis, esa agua especial que salía de ese río, servía para muchas cosas, para que se bañaran, para que bebieran, para que se limpiaran. Por eso Dios en Cantar de Cantares expresa esas palabras tan bellísimas refiriéndose a Edén. ¿Y cómo cree que se hayan sentido Adán y Eva cuando los sacó Dios de su presencia? Rodeados de ese Edén, rodeados usted y yo, hermanito, cuando estamos delante de su presencia, cuando sentimos su amor, cuando sentimos sus caricias, cuando nos deleitamos en su palabra, cuando estamos en la comunión de los santos, cuando estamos en la reunión de los santos, nos sentimos lo máximo. Pero sabemos muchos de nosotros que cuando salimos de la reunión de los santos, allá está el problema, allá afuera están los problemas, allá están los problemas. Así se sintió Adán y Eva, desprotegidos, desnudos. Edén era un clima perfecto, Edén era un lugar de encanto, pero Dios los sacó. Ellos, conforme dice la Escritura, indiscutiblemente se quisieron meter otra vez a ese lugar de encanto. Claro, porque se sentían desnudos, se sentían desprotegidos. Después de haber estado en un lugar de encanto, ahora Dios los saca y están en un lugar desértico, expuestos a frío, expuestos a calor, expuestos a la inclemencia de un lugar completamente diferente a donde estaban protegidos en la presencia de Dios.
Dice el versículo 24, ahí hay una palabra muy misteriosa. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, ahí está el fuego otra vez, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Echar, hacer salir de alguien de algún lugar, apartarle con violencia por desprecio o castigo. Hermano, no esperes a que Dios te eche de su presencia, de ese jardín de Edén que Él tiene preparado y que quiere meterte. Él quiere que estés en ese lugar tan hermoso. Dirás, ay hermano, parece que no vive usted la realidad del mundo, tanta violencia, tanta maldad, claro, pero ¿sabe qué, hermano? La diferencia lo hace su presencia. Eso es lo que hace la diferencia, su presencia, hermanito. Para Adán y Eva fueron forzados. Para Adán y Eva, como dice aquí la palabra, fue necesario que Dios pusiese una espada de fuego. ¿Para qué? Para impedirles de algo que ya no eran dignos. Usted y yo, como yo, conocemos a muchos hermanos que despreciaron ese llamado, que despreciaron ese amor que hace un momento, yo sé que usted también lo sintió, ese amor que Dios quiere darnos a cada uno de ustedes como a mí. Pero lamentablemente muchos de nosotros no queremos que la palabra haga el efecto en nosotros. Y queremos, como Adán y Eva, permanecer en la actitud de rebeldía, en la actitud que, como usted sabe, que cuando comieron ese fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, lógico, estaban descalificados. Para que Adán y Eva saliesen de Edén e ir a otra tierra, forzosamente tenían que atravesar algún río que menciona Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entendemos que cruzaron por agua de algún río que rodeaba Edén y que anunciaron el testimonio de lavamiento y de limpieza por haber desobedecido, y hasta entonces, al ver sus rostros reflejados en esas aguas vivas, entendieron por qué fueron expulsados de Edén, porque pretendieron por equivocada justicia humana querer presentarse delante de su Creador que los llamaba. Ese es el gran error de cada uno de nosotros, querer presentarnos delante de Dios, querer pasar del lugar santo al lugar santísimo sin haber hecho una reflexión, sin haber hecho un reconocimiento de nuestra condición como Adán y Eva. Ahora bien, Génesis menciona que la corrupción y la violencia del hombre se multiplicó en la tierra. El Dios soberano, para limpiar la tierra, mandaría un diluvio. Esto es cubrir la tierra con aguas, y así sucedió. Léalo en Génesis, todo su capítulo, lo que pasó. Tiempo después, el libro de Éxodo narra que Moisés sacó de Egipto el pueblo de Dios, y ya camino al monte, morada de Dios, a donde Dios se reveló a Moisés, este mismo Dios soberano mandó que acamparan, pero en un lugar muy extraño. Los que han estudiado la Biblia saben que Dios los llevó a un lugar a donde el pueblo de Israel no podía irse por otro lado. Lo único que encontraba era el mar donde tenían que cruzar. Y lógico, ese no era el camino para el lugar a donde Dios se había mostrado a Moisés. Éxodo capítulo 14, versículos de 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante
de él acamparéis junto al mar. Aquí hay algo bellísimo que probablemente a usted y a muchos le sucede. Yo no me incluyo porque ya aprendí, hermanito. Si Moisés y el pueblo de Dios no hubiesen hecho esto, jamás hubiesen visto abrirse el mar y haber pasado ellos en seco y ver a sus enemigos muertos. Jamás. A veces quizás a usted Dios le está hablando por medio de su palabra. A veces quizás Dios le ha estado hablando en diferentes formas. Hágale caso, es la voz de Dios. Si usted no aprende a oír a Dios, a entender su palabra, jamás va a ver usted el milagro de Dios. Moisés y el pueblo de Israel lo vieron porque obedecieron a Dios y por eso pudieron ver el milagroso prodigio que aún desde que aconteció ese hecho hasta hoy y las generaciones venideras seguirán leyéndolo, ese grande milagro que hizo Dios. Le vuelvo a reiterar, hermanito, yo le aconsejo, si usted quiere ver milagros y prodigios, obedezca a Dios, aunque sea absurdo para usted, hermanito, usted hágalo como Dios lo dice en su palabra y se va usted a maravillar, hermanito. Como todos sabemos, el poderoso separó las aguas del mar para que su pueblo fuera bautizado simbólicamente, muriendo a su pasado como esclavos y venir en novedad de vida a la libertad como pueblo para servir a Dios su Shaddai. Además, ver físicamente, como lo acabo de mencionar, cómo sus enemigos eran muertos y jamás los volverían a ver. El Dios vivo mandó a Moisés construir su tabernáculo, en donde él se revelaría a su pueblo. El punto que nos interesa es la fuente de agua y los espejos que servían para que los sacerdotes se lavaran y vieran sus rostros antes de entrar al lugar santo. Usted es un sacerdote, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces aquí va incluido entonces. Éxodo capítulo 40, versículos 29 al 33. Y colocó el altar de holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrendas como Jehová Dios había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Mandó el Santo de Israel a Moisés que el sacerdote en función se lavara constantemente. Este lavamiento no era para cuestiones de pecado del sacerdote, porque ya dentro del tabernáculo de reunión, el sacerdote lo primero que hacía, se lavaba, ofrecía en expiación un becerro por su pecado. Hecho esto, ofrecía otros sacrificios y se lavaba. Y así iniciaba los sacrificios por el día de expiación de los pecados de Israel. El lavamiento constante en la fuente de agua, el sacerdote lo hacía por cuestiones de limpieza, purificación, y además, la parte más importante, al lavarse y verse en los espejos de esa fuente, era para reflexionar de su estado
por estar delante de Dios y como mediador delante de Dios por Israel, porque el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios por el perdón de todo Israel. El agua para nosotros en Cristo, el agua viva, el verbo. Primera de Juan, capítulo 5, primera epístola de Juan el apóstol, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esa palabrita también es muy importante. Se le voy a pedir que se la estudie en su casa. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es un testigo? Testigo: persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Esto es, atestiguar, de poner a declarar, a afirmar algo como testigo. Ofrecer pruebas de algo cuya existencia no estaban establecidas o ofrecidas como prueba. Testigo: persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. ¿De quién? De usted. Este es el testimonio del Padre de su Hijo, que nos ama, por eso fue a la muerte de cruz, y que además hay un propósito: lavarnos por su palabra. Leamos Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dirá usted, hermano, ¿cómo que ese versículo no rima? Sí rima bastante. Por falta de tiempo no se lo explico. Continúo, que es el punto trascendental, el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como usted sabe, ahorita somos la novia. Cuando estemos en el cielo y cuando Él venga por nosotros, seremos entonces la esposa de Jesucristo. Por eso este versículo 25. Permítame por un momento, sin quitar el verdadero sentido del versículo que acabamos de leer y aplicarlo para ilustrar el mensaje. Que los testigos, las personas que lo rodean, su familia y Dios mismo, diga de usted como testigos, que ven en su vida y digan: sí, Dios lo ha purificado. ¿Por qué? Ha quitado lo que le era extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener el hombre, porque ahora es imagen y semejanza de Dios. Dios lo ha limpiado de toda imperfección, esto es, de toda la carnota que traía. Dios ha acrisolado su vida, porque el Dios creador ha dado más de su Santo Espíritu para su uso exclusivo de Dios. Dios lo ha rehabilitado para el servicio para el cual fue comprado. Ahora viene el testimonio de Dios, del santo que dice de usted. ¿Qué dice el santo de usted? ¿Por qué lo quiere santificar? Que muchas veces no entendemos por qué nos quiere santificar, porque siempre insiste e insiste que nos quiere santificar. ¿Por qué Él quiere santificarlo? Para hacerte santo por medio de su gracia. Recuerda, hermanito, que Él nos quiere hacer santos por su gracia. Yo le agradezco a Él que su gracia me la ha mostrado con mucho amor. Yo siempre le he compartido que a Él lo he conocido, sí, como el Dios Todopoderoso, sí lo he conocido como el soberano eterno, sí, así lo he conocido, pero más
lo he conocido como Padre amoroso. Y doy gracias por su gracia por mí. Y ahora en parte entiendo por qué Él me quiere continuar santificando. Te he dedicado para mí, para mi uso, para ser usado para lo que te llamé. Te he hecho santo por mi presencia, por contacto contigo, y me has creído. Esto es hermosísimo, hermanito. Contacto con Dios, contacto, y me has creído. Me has reconocido que soy santo, porque me has honrado y me sirves como tal. Dios te quiere santificar para que lo honres a donde andes. Por eso Él quiere lavarte, por eso quiere purificarte y por eso quiere santificarte, para que a donde tú estés te conozcan. Ese sí es un santo y además le sirve a Dios. Este es el verdadero testimonio de la palabra en el hombre, como lo menciona Efesios capítulo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Volvamos a Juan, primera de Juan, capítulo 5 al 9. Del 5 al 9, no es cierto, hermanos, estoy mal. Capítulo 5, versículo 9. Si recibéis el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Actualmente están sucediendo cosas muy extrañas, muy raras, hermano. Los medios de comunicación, los amigos, los políticos, la sociedad, nuestro entorno, nos están anunciando cosas muy catastróficas. Y sabe que a veces nosotros les creemos más a los periódicos, les creemos a ciertos y a determinados partidos de nuestra no preferencia, pero le creemos al otro. Y a diferentes medios de comunicación, hombres de alta calidad noticiosa, y eso produce en nosotros ciertas actitudes hacia lo que oímos y a lo que vemos, pero lamentablemente no le estamos creyendo al testimonio de Dios. Y por eso la palabra, la parte B de este versículo que acabo de leer, este versículo dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sabemos perfectamente que el Altísimo por su palabra siempre ha testificado de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, títulos como Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de justicia, el Hijo del hombre, el gran médico, el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el Rey, el siervo, el consolador, la vid, el Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué más testimonio quiere usted del Padre, hermanito? Si nosotros analizásemos todas estas atribuciones y todas estas declaraciones del Padre, de lo que dice su Hijo, nuestra vida sería completamente diferente, hermanito. Sería completamente diferente. El problema es que está sucediendo algo. Continuemos. Hay muchos versículos que hablan testificando de Cristo. Cito alguno de muchos que hay. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Usted ya lo ha de conocer. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios mismo anuncia a Cristo en el tabernáculo y todos los profetas, además nosotros declaramos creyendo que Jesucristo
es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Este es el testimonio que debemos de creer de Cristo, porque Él es el que está testificando. ¿Y quién es el que testifica? Es el mismo Dios de su Hijo. Por ningún momento dudo que usted ha creído y sabe la voluntad de Dios revelada por medio de sus siervos, usados por el Espíritu Santo, por milagros o por sueños. El problema es que no estamos creyendo que es Dios el que está testificando de Cristo, la palabra, el agua para lavarnos, para ser santificados y purificados para Él. Y al ser olvidadizos del testimonio de Dios a nuestras vidas, seguimos igual, como si nunca hubiésemos oído la palabra o haber experimentado su presencia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 1, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 26. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Venimos aquí, nos deleitamos en la palabra, pero si esa palabra no le pedimos a Él, Señor, permíteme ser un hacedor de tu palabra, saliendo allá afuera, olvidaremos todo. Y claro está como está aquí en la palabra, porque lo hacemos considerándonos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con este papel? Pero es que yo pienso, yo creo, Señor, aguanta, ¿no, Señor? Échame la mano. ¿Qué estamos haciendo primero? Poniendo nosotros, nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestro conocimiento, el yo, antes que la palabra. Bueno, Señor, pero si lo dices tú, está bien, Señor, voy a ser hacedor de la palabra. Bueno, eso es lo que dice su hermano Raimundo, ¿eh? No se crea, yo también todavía me resisto. Yo sí, está bien, pero si tú lo dices, está bien, Señor, lo voy a hacer así como la... ¿Por qué? Porque ya dejo de considerarme a mí mismo, ya dejo de poner el yo pienso, el yo creo. Está bien, Señor, si tú dices así, así será. Pero el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Este es otro mensaje que probablemente un día de estos se los voy a dar, hermanitos. Nuestra religión, nuestra iglesia, nuestra doctrina, que es precisamente por eso está incluido ahí en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 26. Yo no lo quería yo poner, considérelo, hermano. No sea que usted tenga su propia iglesia, no sea que usted tenga su propia religión, no sea que usted tenga su propia doctrina. Por eso siempre está su consideración a sí mismo. Pues dirá el hermano Ernesto, y dirá quien sea el maestro, pero yo tengo mi razón. No sea que ya tenga usted su propia iglesia, hermano, No sea que tenga usted su propia religión. No sea, hermanito. Por eso está incluido este versículo ahí, Quiero comentarle de mi testimonio, con mucha humildad lo hago, hermano. En verdad, permítamelo decírselo así con mucha humildad. ¿Qué es este hombre que Dios tenga bien a veces revelarme a cosas? Y me reveló esto no porque no crea, no, sino simplemente porque quiso hacerlo. Probablemente voy a dar mi testimonio corto, pero voy a tratar de darle algo en relación porque la palabra
la palabra revelada, la palabra manifestada, la palabra hecha real. Fue un sueño que tuve. Después de haber soñado muchas cosas, de repente el Espíritu de Dios me llevó al Monte de las Calaveras. Ahí donde Cristo murió por usted y por mí. Si usted me pregunta cómo vi ese monte Calvario, se lo puedo describir porque lo vi. Para no hacer más, pude ver cómo era depositada esa cruz que Él cargó y que se dejó crucificar. Sí, era una cruz, no un madero como ciertas religiones pretenden ponerlo, que era simplemente un palo o un madero. Era una cruz, lo puede decir Raimundo Mejía, porque lo vi, porque Él me permitió verlo. Vi a Jesucristo, sí, tal como lo describen ciertas películas o la misma palabra. Pude ver cómo Él se acostó en esa cruz, no obligado, sino como cordero voluntario que se ofrecía en sacrificio por usted y por mí. Pude ver cómo el centurión tomaba su mano, porque él ya la había puesto, su mano izquierda, sobre esa cruz, y puso su mano. El centurión tomó el clavo y el martillo y lo puso sobre su mano. Pude ver el clavo, aproximadamente 15 pulgadas, 27, 28 centímetros. No sé si estoy bien en la traducción. De un golpe artero en el clavo cruzó su mano. Pude ver perfectamente cómo él, sus dedos, su mano, se contrajeron por causa del dolor. Pude ver su sangre brotar. Quise correr a él, como tomando su mano por gratitud, de decirle gracias por tu sacrificio. De repente desperté. Desperté en un éxtasis. Mis entrañas se compungían por dentro, se contraían por gratitud. Mi corazón latía fuertemente por gratitud. Después de volver de ese éxtasis, le pregunté, le dije, Dios, ¿es tuyo o es simplemente una visión? Me dijo, no, lo hice porque te amo. Yo le di gracias. ¿Por qué este sueño? ¿Por qué esta revelación, hermanito? Porque a veces nosotros no entendemos. Porque yo en esos momentos, si usted ha de recordar, fue cuando me desconectó el cerebro el Señor. Y yo no le entendía yo muchas cosas. Y yo siempre le decía, yo en ese momento le decía yo, ¿por qué, Señor? Y siempre me decía, porque te amo. Por eso esa parte de esa revelación, de ese sueño, por eso lo tuve, pero ahí lo dejo porque después le contaré la otra segunda parte en otra ocasión. Creo firmemente que a usted el amoroso también le ha hablado, no sé en qué forma, no sé en qué sueño, palabra revelada a su corazón, mensaje en la reunión de los santos, por favor le suplico en el amor del Señor, créalo, es de Dios, es de Cristo para usted. Pero creerlo no basta, sino hay que vivirlo. Hágalo real en su vida, hermanito. Se lo pido, por favor, en el amor de Cristo. Continuamos leyendo a Juan el apóstol. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿A qué se refiere cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo? Leamos Juan
15, versículo 26 al 27. Juan el discípulo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es el testimonio que debemos de tener en nosotros para que no hagamos mentiroso a Dios? La presencia del Espíritu Santo manifestándose con dones y fruto del Espíritu Santo. Así lo dice, así lo indica. Si hablamos mucho o pretendiendo tener mucha palabra en sabiduría humana o pretendiendo tener la verdad, pero nuestro testimonio es contrario a la palabra, hermano, tenga usted mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así lo advierte la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 13 al 16. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morar las obras de la carne, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adoración por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es necesario que nos engañemos, hermanito, como venimos tratando, considerándonos a nosotros mismos. La palabra y el Espíritu, ¿qué están diciendo de ti? Reflexiona. ¿Acaso con tus testimonios estás haciendo mentiroso a Dios? De la eficiencia de la palabra, que es Cristo, su sacrificio, su sangre, ten cuidado. Pasemos a otro punto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vida eterna. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es otro punto, la vida. El 11, la vida eterna. La vida que refiere aquí en este versículo 11 es esta que está aquí, como tal y como la conocemos tú y yo, hermanito. El versículo 11 dice el testimonio de la palabra. Cristo, Él nos ha dado vida eterna. Leamos Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. La ubicación de la fuente es muy importante. Estaba el altar de bronce y la fuente. ¿Por qué enfrente de las cortinas para entrar al lugar santo? ¿Por qué? Eso tiene mucho significado, hermanito. Y ningún sacerdote podía entrar al lugar santo sin antes haber ofrecido su sacrificio por su pecado y lavarse las manos y los pies. Este acto es exactamente para cualquiera de nosotros como sacerdotes, si queremos entrar al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Lamentablemente, muchos de nosotros ni confesamos nuestros pecados
y mucho menos en Cristo, la palabra agua viva, reflexionamos de nuestra condición. Es la fuente, los espejos para reflexionar la condición en que nos encontramos delante del que escudriña los corazones y no puede ser burlado para que nosotros pretendamos ofrecer nuestras ofrendas o mucho menos entrar al lugar santo. El tabernáculo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera cortina que estaba puesta en el tabernáculo de reunión, la cortina que dividía y que rodeaba el tabernáculo de reunión, había una cortina que separaba el mundo y separaba para entrar a la reunión de los santos. Ahí había una cortina. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de que entraban los sacerdotes y traspasaban esa cortina que se llama el camino, de esa cortina a la cortina de la entrada al lugar santo, ahí estaba precisamente el altar de bronce y la fuente de agua. Por eso ese lugar se le llama la verdad, para que tú puedas entrar al lugar que es la presencia de Dios, o sea, la vida, es necesario que te pares, que Jesucristo, el sumo sacerdote, haga el sacrificio, tu vida, confieses tu pecado, para que te laves, te reflexiones. Por eso se llama la vida. Por eso ese lugar, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y luego la vida. Por eso Dios puso así, distribuyó esos utensilios, esas marcas, esas señales que tienen de suma importancia. Y por eso ese sacerdote tenía que estar en esa constancia. Por eso es necesario que tú estés ahí en ese lugar, hermanito. Leamos Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Prueba. Examen que hace la persona voluntariamente delante de Dios para demostrar o comprobar que pide perdón o ha pedido perdón por su pecado en Cristo Jesús. Si no pasa su examen, hermano, si no pasa su examen, absténgase. Preferible es que pida perdón y luego coma y beba del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo, el sacrificio, la palabra, reflexionar, lavarnos constantemente, hermanito. Por eso ese lugar se llama la verdad. Por eso es el lugar donde estaba esta fuente, y ese lugar de sacrificio, por eso estaban ahí, porque ahí es la verdad. Porque el que come y bebe indignamente, estoy en el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer y beber a Cristo es el testimonio del Dios viviente, de su Cordero ofrecido por pago de nuestra libertad. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, y si estamos en esclavitud, hacemos a Dios mentiroso ante los hombres, porque ellos ven que andamos en esclavitud. Eso, hermanito, a veces por nuestro testimonio hablamos con ligereza de Jesucristo. Hablamos del Evangelio, hablamos de lo que escuchamos aquí en la reunión de los santos, pero por causa de que no hemos dejado que la palabra nos lave, nos limpie, como leíamos hace rato, nos santifique,
con nuestro testimonio que tenemos delante de los hombres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducir, nuestra forma de que cómo ven los demás nuestra vida, dice, si eso es Dios, entonces Dios no existe. ¿Sabe qué estamos haciendo? Mentiroso a Dios. 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Examinar, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado mi condición delante de Dios. Por eso ese lugar se llama la verdad. Reconocer mi calidad en la que estoy delante de Dios, viendo el espejo de la palabra que ya no hay ningún defecto en mí o error. Éxodo capítulo 30, 20, 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al lugar, al altar, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Dios mandó a Moisés consagrar a Aarón y a sus hijos para el inicio del sacerdocio, lavarse las manos y los pies por estatuto perpetuo. Aquel altar de bronce, ahora nosotros la cruz, la sangre derramada por Cristo por nuestros pecados, el lavacro para lavarnos los sacerdotes, ahora en Cristo, el agua, esto es la santa palabra de Dios para lavarnos, purificarnos, santificarnos y examinarnos, es estatuto perpetuo, hermanito. Yo no sé si oró usted en su casa, yo no sé si usted hizo no sé muchas cosas delante de Dios, pero al entrar a este lugar, hermano, sí tiene que volver usted a lavarse, no importa. Los sacerdotes lo hacían así. Estaban ahí, estaban en el lugar, en la presencia, en la verdad, pero se lavaban y se lavaban y se lavaban y se veían constantemente en esos espejos, en esa agua, que habla de la verdad. ¿Cómo estás tú delante de Dios? El lavacro es Cristo, símbolo de Cristo. Cristo el agua para el agua viva, Cristo a la iglesia, Cristo a ti. Te dice el Señor, si tú quieres, yo te doy de esta agua para que te laves, y si la tomas de tu interior correrán ríos de agua viva, como lo señala o como lo enseña Juan capítulo 4. Procuremos pues probarnos y examinarnos por la palabra, viéndonos tal y como somos, para que entremos al lugar santísimo. Ahora leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el testimonio del Padre, del Espíritu Santo, la palabra que es Cristo, el sumo sacerdote, príncipe de los sacerdotes. Él es el único que puede llevarnos al lugar santísimo, y este es el contacto por experiencia que te asegura que tendrás la vida eterna. La vida del cristiano que honra a Dios por su testimonio. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya aprendimos cuál es el testimonio de la vida eterna, Cristo el sumo sacerdote, que nos guía al lugar santísimo, dando a entender de lo venidero cuando entremos en el cielo. Ahora vamos a aprender a Cristo, la palabra viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta penetrar el alma, el espíritu y las coyunturas,
y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, Cristo, para vivirlo hoy, esto es tocar, disfrutar, ver, disfrutar su presencia. Esto será otro tema que Dios me dirá cuándo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿En qué consiste esto, hermanito? No se preocupe, ya voy a terminar, Yo sé que el calor está intenso. La palabra como fuego. Ay, hermano, la palabra como fuego. Por eso mencioné hace rato la creación, lo que Dios forma, lo que Dios quiere hacer en usted, con agua y con fuego, hermanito. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, esto se refiere a Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Uy, muchos de nosotros nos preguntamos cómo el poderosísimo usa el fuego y lo combina con el agua para crear las cosas. Más increíble es que bautice con fuego. Hay testimonios que refieren que cuando son tocados por el Espíritu Santo sienten un fuego que les quema por dentro. Yo creo que aquí ha de haber muchos que pueden testificar de eso. Además, no podemos pasar por alto de su fuego físicamente como juicio, pero también ser rodeados por fuego. Allá por Daniel, quién sabe qué pasó por ahí, pero estaba rodeado por fuego, o fueron metidos por ahí al lago al fuego y no se quemaban. El tema que trato hoy es el fuego que usa, pero no es meramente fuego. Leamos Isaías capítulo 48, versículos del 9 al 11. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Ahora entendemos que reprimir es contener, refrenar. O sea, Dios no quiere contender contigo, hermanito, pero ¿sabe por qué lo hace? Por amor, detiene el castigo para ti, o el trato, o muchas cosas. Pero reprimirse, Dios no deja de usar su palabra para alabarte, para hablarnos, para exhortarnos, la espada para cortar lo que a Él no le sirve, y le quita todas aquellas cosas que no le agradan en tu vida, e incluso para purificarnos en el fuego del crisol. Como que ya no nos va gustando. Bueno, al menos a mí ya me está gustando. La verdad es que sí, ya me va gustando, hermanito. Esa de las cosas del crisol me gustan, y yo creo que usted se ha de acordar que una ocasión le vine a dar un testimonio que yo no entendía del Señor. Sí, me acrisoló. Yo recuerdo que le dije, hermano, se murió mi mamá. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevas a mi mamá? Me explicó por qué. No voy a terminar, hermanito. Pero me dijo, porque te amo. Ah, está bien, Señor, me amas. Está bien. Me estaba acrisolando porque él sabía cuánto amaba yo a mi madre. Bueno, y la sigo amando. Pero yo sé que está mucho mejor allá que aquí. Sufro un accidente muy grave. Hermanos que vieron el vehículo donde yo iba, dice, hermano, dice, te salvaste de puro milagro, sí. Los que han oído mi testimonio solamente tuve un pequeño rasguño. Y yo le volví a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y me volvió a decir, porque te amo. Terminé diciéndole, ya no me ames tanto, Señor. Sí, se lo llega uno a decir, hermano. Pues cuando está uno al fuego, ¿quién dijo yo? No nos gusta a muchos. Pero cuando empezamos a entender por qué, hermanito, entonces nos cae la baba. Como usted sabe, me desconectó el cerebro el Señor. Yo le llamo a Él, yo le llamo así, que me desconectó el cerebro.
Y vino una prueba muy difícil, pero en extremo difícil, que yo, como le he contado, yo me quise morir porque yo no entendía. Y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? Y me volvió a decir, porque te amo mucho, hijo. Le dije, está bien, Señor, sé que me amas, porque Él sabe que lo amo, porque desde que Él vino a mi vida, Él sabe que lo amo, y lo amo de veras, hermanito, porque Él lo sabe. No soy testigo mentiroso, soy testigo que siempre les ha hablado de su amor y siempre les seguiré hablando de su amor, porque sí que me ha amado, hermanito. Pero me dijo Él, pero quiero que me ames más. Está bien, Señor, te amaré más. Si así te agrada, así está bien. Eso es lo que significa la palabra como fuego. Bien, continuemos. Versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata. Porque la plata, usted lo sabe, esa es facilita, esa con cualquier, ya se derritió. Y ya se purifica. No, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a nadie. Le reitero, me dijo Ray, para mí eres oro, pero para el lugar que te quiero, como a usted también, es necesario que se acrisole en el fuego del Señor, hermanito. Ay de usted si quiere, hermanito, cualquier lugar en el reino de los cielos, pero a los que Dios pasa por el proceso del crisol, es que los quiere para un lugar de excelencia. Usted es el que dice, amén. O le dice, sí, amén, Señor, yo quiero. Bueno, pero lo hace por amor, que conste, porque le acabo de decir. El fuego de Dios es para purificarnos como al oro escogido, y lo hace por amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis en ese trato, por los cuales ustedes se alegráis con gozo cuando oyen la palabra. Te quiero más santo, sí, Señor. Ya no quiero que hagas eso, sí, Señor. Alábame, sí, Señor. Adórame, bendice mi nombre, a donde estés, sí, Padre, aleluya, gloria a Dios. Esa es nuestra alegría. Aunque ahora, por un poquitito de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién dijo yo? Cuando entendemos por qué la intención de Dios de purificarnos y entendemos que es porque nos ama, eso produce gozo, alegría. Y si entendemos esto, por resultado entenderemos que es bueno pasar por la aflicción. Ahora yo le pregunté, dígame uno solo de los hombres que están escritos aquí en el libro de la vida, aquí en este libro, la Biblia, uno solo, que después de la prueba, que después de la aflicción, después de la lucha, después de la desnudez, después del hambre, después del frío de la desnudez, después de que hayan pasado esa prueba, después vino una mayor presencia sobre de ellos. ¿Quién dijo yo? Bueno, lo oyó Dios, Así lo afirma la palabra, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 17. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, la presencia, la gloria de Dios sí pesa, sí se puede sentir, sí se puede ver, si se pesa, es real, hermanito. Así es que no, yo alabo, yo adoro, yo voy a la iglesia, yo aleluya. Y oye, hermano, pero es que veo todo lo contrario en ti. Que se vea que pesas, hermanito. Por eso Dios nos pesa. Y hay de nosotros que nos encuentre huecos o vacíos, hermanitos.
Es la palabra de Dios. Primera de Pedro, estoy ahí mismo, ahora voy en el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, esto es lo que quiere Dios, que se vea Cristo, que se vea Cristo. ¿En dónde? En nosotros. Que cuando estemos en horno de aflicción, no se note que no está Cristo en nosotros, sino que se note que Cristo está en nosotros. Por eso estamos gozosos, aleluya, gloria a Dios, dame más, Señor, de tu presencia, dame más, Señor, bendito sea tu nombre. Y no la esclavitud, que eso es lo contrario al testimonio, hermanito. Si Dios está, si el Espíritu está en nosotros, si nos gozamos, si estamos dejando al Señor que nos pruebe y que nos pase por el crisol, pero no lo contrario. ¿Por qué viene usted así, hermano? Porque estoy siendo probado con Dios. Eso es mentira. Continuemos leyendo. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Concluyo. Amancillar, manchar, quitar el poder que es su sacrificio y su sangre y su nombre, como hace rato bien atinadamente lo decía mi hermano, que no pisoteemos la sangre de Cristo, que no mancillemos su nombre, su sacrificio, hermanito, sino todo lo contrario, que entendamos que lo hace por amor a nosotros. Por tanto, pruébate, hermanito, examínate, no por consideraciones a ti mismo, sino por la palabra viva, el verbo que es Cristo, y deja que Él te purifique, te santifique, para que puedas entrar acompañado por el sumo sacerdote, que es Cristo, al lugar santísimo, porque el santo te quiere ver en el cielo. Que Dios me los bendiga, hermanitos.